Bueno, shalom mis hermanos, buenas tardes para todos ustedes. Damos gracias a nuestro Padre Eterno que nos ha proveído este momento, nos ha proveído los recursos tecnológicos para podernos reunir y compartir esta serie que venimos trayendo desde hace algunas semanas, Forjadores del Cristianismo. Hoy vamos a compartir el capítulo 9, el neoplatonismo, que fue otra de las filosofías griegas, ¿verdad?, que se mezclaron con el cristianismo, ¿no? Cristianismo naciente después del Mesías. Y también vamos a ver a uno de los padres apostólicos, Clemente de Roma. Cierto que la Iglesia Católica lo considera como uno de los sucesores de Pedro, ¿no? Lo consideró también un papa, el tercero en la línea para la Iglesia Católica, pero pues obviamente todo eso es falso. Clemente de Roma es del año, más o menos del año, algunos dicen del año 90, el año 100, por ahí, después del Mesías, y pues todavía no había, en ese tiempo no había, digamos, todavía no había la estructura como tal católica que se conoce, ¿no? Entonces, de tal manera, pues no, ni Pedro, ni Pablo, ni Clemente, ni ninguno de los de esa época pudieron haber sido papas, ¿verdad? Entonces, por eso es interesante, pues, conocer y hacer digamos, un repaso, porque pues para, digamos, adentrarnos en estos temas, pues hay que hacer unos estudios muy académicos, de mucho tiempo, y pues se pueden hacer, ¿no? Pero ya a la hora de compartirlos, pues hay que resumirlo, ¿no? Entonces, por eso pues se ha dividido en varios capítulos, son como 30, 32 capítulos, esta serie de Forjadores del Cristianismo, para que entendamos cómo se formó el cristianismo, ¿cierto? El cristianismo y cómo se desligó de las raíces, ¿no? De las fuentes, tanto del Mesías como de los apóstoles, como del contexto del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito, ¿no? No muy largo, de lo que quedamos la vez pasada, que fue con Filón de Alejandría también. Este hombre, Filón de Alejandría, fue un judío que vivió en Alejandría, ¿no? Por eso el nombre, por eso se le dice Filón de Alejandría. Él vivió en Alejandría, que fue una ciudad fundada en Egipto, donde habitaron muchos judíos. Se dice que habitaron por ahí 500,000 judíos allá en Alejandría, en Egipto, ¿verdad? Era una ciudad de mucho desarrollo, filosofía, y por supuesto, pues también de mucha Torá. Entonces, Filón de Alejandría decía que cuando el Eterno decidió que los principios de la sabiduría fueran revelados a los hombres, ¿verdad?, Dios, el Eterno, se la mostró a Moshe a través de la Torá. Todos los principios de la sabiduría, el Eterno los mostró a través de la Torá por medio de Moshe. Pero según Filón de Alejandría, la Torá contiene dentro de ella misma, en espacio y tiempo, toda la sabiduría del Eterno por la cual Él hizo al mundo, ¿verdad? Es decir, que en la Torá, las letras de la Torá son como los ladrillos con los cuales el Eterno construyó el mundo, ¿cierto? E hizo el mundo. En otras palabras, esa sabiduría del Eterno, que siempre estuvo con Él, con el Eterno, y que siempre fue parte del Eterno, es manifestada en el tiempo y en el espacio a través del rollo de la Torá que le fue dada a Moshe, ¿cierto? O sea, la Dabar, la palabra. Filón vio en estos pasajes de las Escrituras, sobre todo en el libro de los Proverbios, una excelente oportunidad para hacer como la transición y poder enseñar a los griegos la Torá. Ese era como el objetivo de Filón, trazado entre ceja y ceja que él tenía, de dar a conocer
la Torá a los griegos, ¿verdad? Entonces, tomando el lenguaje de la filosofía, Filón intentó usar este lenguaje como un medio para demostrarle a los mismos griegos que la Torá no solamente era coigual, o sea, pareja a la filosofía, sino que era superior a la filosofía, porque la Torá era anterior a la filosofía, basado en el hecho de que Moisés fue primero que Platón, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería demostrar Filón de Alejandría a los griegos. Según Filón, el Eterno, aquí recordamos también toda esa terminología, el Eterno engendró al Logos, ¿verdad? Que el Logos es muy conocido para nosotros y en el cristianismo se menciona mucho el Logos, ¿cierto? Entonces, según Filón, el Eterno engendró al Logos por medio de la sabiduría y desde ese entonces el Logo es el principio de la creación del Eterno, su primer hijo, su primer engendrado. Pero hay que recordar esto, que para Filón el término aquí engendrado no significa una persona de carne y hueso o que lo engendró biológicamente, no. Filón, como todo buen judío, estos son términos alegóricos, ¿verdad? Esto no es que sucedió así como le sucede a la naturaleza, ¿verdad? Como biológicamente se engendra un nuevo ser. Entonces, para Filón, esto no significa una persona de carne y hueso, sino un principio vital que existe en cada cosa creada, sin la cual, pues, esa cosa no pudiera existir, ¿verdad? Recordemos que Filón vivió en Alejandría cuando el platonismo y el estoicismo eran muy ampliamente conocidos y divulgados en las academias filosóficas, ¿verdad? Allí había el platonismo y el estoicismo estaban pues en todo su furor, y la influencia de Platón y de Filón entonces es decisiva a la hora de ver cómo el helenismo impactó al judaísmo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el judaísmo se vio un fenómeno místico que comienza a hablar de emanaciones de Dios y a hacer unos estudios de supuestos atributos de logos en forma de Dios, que es lo que se conoce, o algo parecido al presente, de lo que se conoce como las sefirot, es decir, tipos de logos o intermediarios en el lenguaje del judaísmo místico, ¿verdad? Bien, entonces surge el neoplatonismo, que es una variación del platonismo, que ya lo vimos también. El platonismo pues tiene su origen en los dictados de Platón, y como su nombre lo indica, pues es una combinación de religiones de misterio con platonismo. En el neoplatonismo, entonces, se combinan religiones de misterio con filosofía de Platón. Y la figura más importante del neoplatonismo es un hombre conocido como Plotino. Plotino, un filósofo latino, se le considera habitualmente como el fundador del neoplatonismo. Y este filósofo griego en Roma, que fue también militar, fue un hombre también militar, viajó en las expediciones de las campañas militares del Imperio Romano. Plotino entonces es considerado el padre del neoplatonismo, y cuando él regresa de su última campaña militar en la India, donde absorbe todos estos conceptos de las religiones de misterio y todas estas religiones orientales, de reencarnación y todo eso, que como se conoce en la India, entonces se traslada a Roma en el año 244 después del Mesías y funda su academia. Ahora, ¿cuál es la enseñanza fundamental de Plotino o del neoplatonismo? Que la divinidad es la idea pura, a lo cual él llamó lo uno, ¿verdad? De esa idea, lo uno, de esa idea pura, provienen entonces unas emanaciones que no terminan hasta que todas las emanaciones sean emanadas de la idea o el espíritu puro. Por lo tanto, todo lo que existe en el mundo material está sostenido por una energía vital que es su alma o su psique, ¿verdad? Con Platón, Plotino cree que la única manera de conocer la materia, o sea, lo creado, es por medio de la razón.
¿verdad? Que conocíamos también un término que mencionamos anteriormente como el nous, que no pertenece al mundo material, ¿verdad? Recordemos que este término o esta terminología, el nous o intermediario en el gnosticismo, nace de una relación entre un intermediario masculino que se llamaba Vitus y una aeona o intermediario femenino llamada Enoea, ¿verdad? Recordemos la importancia que tenía para el gnosticismo cristiano toda esta terminología, ¿verdad? Y estos seres intermediarios, ¿cierto? Entonces, nous, para el gnosticismo cristiano, era el creador o generador del universo, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, que hoy en día practique el gnosticismo, conoce muy bien toda esta terminología, o sea, la tiene que conocer, ¿verdad? Pues para nosotros quizás es una terminología muy nueva, pero que cuando empezamos a relacionarla con el pensamiento cristiano, pues no es sino cambiarle de nombres y ahí tenemos la famosa Trinidad, ¿verdad? Bien. Recordemos también cómo los cristianos gnósticos explicaban a este creador del universo, diciendo, ellos decían, Jesús no es un ser humano, Jesús es el aeón o el intermediario superior, Jesús es el nous, el hijo de Vitus con Enoea, ¿cierto? Ahí vemos pues que Jesús proviene de una relación entre Vitus con Enoea, ¿cierto? Todo esto en un plano místico y superior, porque ellos decían que Jesús no era un ser humano. Por eso es que el apóstol Juan, en una de sus cartas, bien lo dice, para contrarrestar todas estas herejías, dice que el que no confiesa que Jesús vino en carne es del anticristo, ¿verdad? Ahí vemos pues como los apóstoles, Pablo también en el libro de Colosenses les escribe a ellos, a los colosenses también, para contrarrestar esta corriente gnóstica que se había infiltrado mucho dentro del cristianismo. Entonces, por lo tanto, Plotino decía que cuando el alma nace tiene que descender por varios niveles de existencia y en uno de esos niveles o descensos es atrapado por un cuerpo humano que está naciendo, ¿verdad? Esto también, pues, esta explicación yo la he escuchado mucho también dentro del mismo judaísmo, ¿verdad? Según el neoplatonismo, entonces el alma es pura. Bueno, el alma, obviamente cuando el Eterno nos da el alma, nos da un alma pura, ¿verdad? Porque no nos va a dar un alma sucia, ¿cierto? Hashem, todo lo que se desprende de Hashem es puro, ¿verdad? Ahora que en nuestro trasegar por el mundo, por este mundo bajo, inferior y contaminado, pues uno contamina el alma, eso es otra cosa. Pero Hashem nos da un alma pura, ¿verdad? Un alma inocente, ¿cierto? Un alma sin contaminación. Y nos da, bendito sea su nombre, la oportunidad para que también haya una limpieza de nuestra alma, una purificación de nuestra alma, ¿verdad? A través del Espíritu de Santidad, del fuego que purifica nuestra alma. Entonces, según el neoplatonismo, el alma es pura y que por lo tanto no necesita redención, no necesita salvación. Solamente lo que el alma necesita es la adquisición de sabiduría, adquisición de conocimiento, para que aprenda cómo ascender a su hogar verdadero, que es la idea pura, es decir, Dios, ¿verdad? Para los filósofos, Dios es una idea, ¿verdad? Una idea universal, la idea general, de donde provienen todas las cosas. Entonces, lo uno de la teoría de Plotino es indescriptible, ya que es la unidad lo más grande, hasta el punto de que a veces le denomina el propio autor como Dios único e infinito, ¿verdad? En esto, pues, digamos que es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Porque Dios es uno, como dice Shema Israel, y como dice también, Dios es infinito, o sea, el que habita en luz inaccesible, al cual ningún hombre ha podido ver, ¿verdad? Pues Plotino creyó en la existencia de una Trinidad, en una triada fundamental a su sistema, que él concibió también a través del triángulo de Pitágoras, que también hablamos de Pitágoras, ¿verdad? Según Plotino, el triángulo de Pitágoras, que son, recuerden, son 3 ángulos, de ahí viene la triada también, es fundamental para entender el universo. Por lo tanto, según el neoplatonismo, toda verdad filosófica
debe tener 3 partes para que sea auténtica, y Plotino habló de 3 grandes principios, ¿verdad? Primero, el principio de lo infinito, es decir, la idea pura, sin forma, inalcanzable e inmedible. Segundo, la sabiduría, que es el entendimiento, el pensamiento. Y tercero, el logos, que es la sabiduría proyectada dentro del espacio y el tiempo, que son emanaciones que pueden subir como pueden bajar, ¿verdad? Entonces aquí, para Plotino, concibe, a través del triángulo de Pitágoras, concibe o entiende el universo desde estos 3, por decirlo así, desde estos 3 grandes principios. Plotino decía que el ser supremo es la tríada de la unidad entre la idea pura, la sabiduría divina y el logos, que es el creador del mundo visible. Entonces miren acá que esto es muy similar a lo que se piensa en el cristianismo. 3 en 1, ¿verdad? Un triángulo. Plotino dice, bueno, es que un triángulo es una unidad, pero está compuesto por 3 ángulos. Y esos 3 ángulos son los 3 principios: principio infinito, la sabiduría, el logos, los 3 son uno. Y es lo que se creía dentro del cristianismo, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este caso, el Padre sería el principio infinito, el Espíritu Santo la sabiduría y el logos el Hijo, ¿verdad? Plotino decía, no importa cuán diminuta sea una partícula, en ella hay un alma interior que es su fuerza vital. Todas las almas son parte de un alma superior, de donde emanó y a donde algún día tendrá que regresar esa alma, ¿verdad? Esto es lo que decía Plotino. Recordamos cuáles fueron las estrategias de los padres de la iglesia, ¿verdad? Que también lo vimos así en una de las clases pasadas. El objetivo o la estrategia de los padres de la iglesia era demostrar que el cristianismo era tan sofisticado y tan intelectual como la filosofía, o mejor aún, superior a ella, ¿verdad? Recordemos también que una de las acusaciones más serias por parte del Imperio Romano es que el cristianismo y todos los que practicaban el cristianismo eran ignorantes, estaban fuera de orden. Ahora, ¿por qué recordamos? Es bueno recordar esto por lo siguiente. Recordemos que en el segundo siglo las comunidades cristianas dentro del Imperio Romano dependían en cierta medida de la opinión pública. En otras palabras, en el segundo siglo, las políticas del imperio dirigidas hacia el cristianismo fueron expresadas en una carta del emperador Trajano a Plinio, en la cual se decía, miremos lo que le decía el emperador Trajano a Plinio, que los cristianos solamente pueden ser castigados si hay una acusación formal de los romanos en la ciudad donde ellos vivan. Si no hay una acusación formal de una comunidad romana contra un cristiano, no se puede condenar porque sea cristiano, ¿verdad? Entonces, aquí yo creo que recordemos que cuando a Pablo lo persiguieron, ¿verdad? En una de las ciudades controladas por los romanos, él allí no lo pueden castigar, sino que él dice, apelo a César, ¿verdad? O sea, ante un tribunal romano. Él apela a César, ¿cierto? Al emperador. Los judíos allí no lo podían condenar, no lo podían castigar. ¿Qué pasó entonces con los cristianos de esa época y con toda esta situación que se vivía, ¿verdad? Primero, pues que los padres de la iglesia empezaron a considerar, pues, el asunto de que ellos no eran inferiores, no eran menores a la filosofía griega ni a las otras religiones que predominaban en el Imperio Romano. Y segundo, que los cristianos solamente podían ser acusados, ¿verdad?, por los romanos en la ciudad donde ellos vivían. Entonces allí también hay una situación negativa, porque cualquiera los podía acusar y los podía llevar a juicio, cualquier romano, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con los cristianos de esta época? Pues estos cristianos de esta época tenían que ganarse la simpatía de la comunidad romana para no ser acusados delante del tribunal, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo había que convencer a todos aquellos intelectuales
que rodeaban al emperador de que el cristianismo era tan válido como la filosofía o aún mejor, ¿cierto? Entonces, imagine la doble tarea. Por un lado, ganar la simpatía de los romanos para no ser acusados, y por el otro, convencer a los intelectuales, a los académicos, a los filósofos que rodeaban al emperador de que el cristianismo era tan válido como la filosofía o hasta mejor, ¿verdad? Entonces miren que allí había una doble presión. Aquí podemos ver la situación de los líderes cristianos de esa época, es decir, los padres de la iglesia. Por un lado, estar bien con la comunidad romana, ¿verdad?, para evitar que los acusen ante un tribunal, y al mismo tiempo demostrar a los líderes del Imperio Romano pues que el cristianismo era una filosofía depurada o una religión depurada, y esto pues era un poco difícil, ¿verdad? Era una situación que los ponía, por decir así, entre la espada y la pared. Ellos tenían que demostrar que el cristianismo era una religión o una filosofía compleja, difícil para estudiar, ¿verdad? Que no era cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, como en esa época las tensiones entre el Imperio Romano e Israel eran tan pésimas, ¿cierto? Recordemos que Roma pues siempre tenía digamos, su aversión hacia los judíos, ¿verdad? Debido a que también habían habido varias revueltas y habían acabado de terminar, o estaba fresca en la memoria, la guerra entre ambos, ¿verdad? Entre Roma e Israel, porque hubo varios levantamientos. El último fue en el año 135 por Bar Kokhba, ¿verdad?, que un rabino muy famoso, un sabio de Israel, rabino Akiva, pues lo apoyó y digamos que lo nombró como Mesías, y pues esto fue una debacle total. Murieron aproximadamente, se dice que por ahí unos 580,000 judíos murieron en esta guerra, ¿verdad? Más pues los bienes, todo lo que fue decomisado, ellos fueron desterrados completamente de la tierra de Israel. En fin, eso fue un desastre total. Bien, entonces, debido a todo esto que estaba todavía fresco en la mente de los romanos, ¿verdad? Se da un fenómeno, ¿cierto? ¿Cuál fenómeno se da en ese momento? Eliminar del cristianismo todo lo que tenga olor a judío, y por otro lado, filosofar tanto como se pudiera, y al mismo tiempo ponerse a la altura de la comunidad romana para lograr evitar que se les acusara delante de un tribunal romano y que fueran condenados al martirio. Entonces, ¿cómo explicarles a la comunidad romana, a todos estos letrados, a todos estos académicos, a los paganos, las verdades profundas de la filosofía cristiana, sin que los apedrearan y los acusaran delante de un tribunal, ¿verdad? Y esto, pues, yo creo que esto, digamos, se está sembrando el terreno para que esto pase muy pronto también, en estos tiempos. No sé si nos tocará a nosotros, pero yo veo que el terreno se está preparando para esto, el ecumenismo, ¿verdad? El ecumenismo está preparando una sola religión, está preparando, y todo aquel que se salga de ese entorno, pues va a ser acusado de sedicioso, de rebelde, de hostigador, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, la gente se tendrá que acomodar o tendrá que tomar una decisión. Y uno ve cómo dentro de este movimiento ecuménico ve líderes cristianos de todas las denominaciones, adventistas, pentecostales, uno ve allí también hasta testigos de Jehová. O sea, uno ve todos aquellos líderes de todas estas denominaciones, incluso hasta musulmanes y judíos, ve uno allí, ¿verdad? No se escapan. Entonces, llegará un momento en que o estás del lado del imperio, en este caso, pues de la religión unificada, vas a estar de la religión unificada, o estás del otro lado y lo que significa que estar en contra de ellos, ¿verdad? Entonces allí empezará una persecución, ¿verdad? Entonces esto no está lejos, pues, de cumplirse en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, esto fue uno de los grandes desafíos, y que va a ser uno de los grandes desafíos para nosotros en los últimos tiempos, y quizá el desafío más fuerte tal vez que enfrentaron en aquel tiempo los padres de la iglesia o los líderes cristianos de esa época, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos entender la situación que estaba ocurriendo. Entendemos el mundo de los padres de la iglesia,
y el aprieto en los cuales ellos se encontraban, ¿verdad? La vida de ellos estaba en peligro, y no solamente la vida de ellos, sino pues de muchas familias, aquellos que tuvieron familias, pues obviamente también. Imagínense uno con hijos pequeños, su esposa, y poner en peligro la vida de ellos por la fe, ¿no? Por la creencia que se tenía. Entonces allí, pues los valientes y las familias, pues tenían que estar muy unidas, porque esa era otra. Podían haber familias muy desunidas también, unos tirando para un lado y los otros para el otro, los de la fe pues exponiéndose y los otros no, yéndose para el lado del status quo, ¿cierto? Lo que estaba allí determinado, lo que estaba allí impuesto. Entonces la vida de ellos estaba en peligro, bastaba que un grupito de personas, de romanos, los acusara los acusara de estar en contra para que fueran echados a las fieras, ¿cierto? Y por supuesto que eso pasó muchas veces, ¿cierto? Muchos fueron acusados y muchos fueron tirados a las ferias como espectáculo en los círculos romanos, ¿verdad? Esto llevó entonces a que los padres de la iglesia se preguntaran cómo ganarnos la simpatía de los ciudadanos romanos para que no nos acusen delante de un tribunal, ¿verdad? Entonces mire que aquí ya empieza a haber un juego, claro, ya con toda esta presión y perder la vida, persecución, la familia, los hijos, en fin, ¿verdad? Entonces empieza a ver allí, ya entra por el temor, el miedo, pues claro, empieza a entrar el razonamiento, ¿verdad? ¿Qué hacemos para que no nos acusen delante de un tribunal? Y esto pues incitó a los padres de la iglesia a abrir las puertas a la consideración de explicar a los paganos de la ciudad ciertos conceptos cristianos, pero desde la perspectiva de las religiones paganas, que era lo que ellos creían, o sea, estos paganos. Entonces empieza a haber una mezcla allí, un sincretismo, y se decide usar entonces también la filosofía griega por un lado, para los letrados e intelectuales, y se usa pues un vocabulario de las religiones de misterio por el otro lado, y al mismo tiempo se elimina todo tipo de nexo con el judaísmo por los problemas políticos que eso podría acarrear, ¿verdad? Y la persecución. Entonces allí vemos cómo pues el cristianismo o lo que había naciente, digamos, entre los gentiles, la fe que había sido sembrada en los gentiles, porque pues todavía no se usaba el término así, o sea, cristiano como tal, el término cristianismo como religión surgió después, pero entonces ellos aquí pues aquí se empieza ya como a fracturar la relación y a producir lo que se conoce como el divorcio, ¿no? El divorcio entre las iglesias de los gentiles de su raíz original, ¿verdad? Como lo dice el apóstol Pablo, de esa raíz del olivo. Ellos empiezan a divorciar, empiezan a salir del olivo natural que los había, o más bien donde habían sido injertados. Ellos empiezan a desgajar. Esa es la palabra, se empiezan a desgajar. Por un lado, unas ramas del judaísmo fueron desgajadas porque no creyeron, ¿verdad? Para que fueran injertadas otras ramas de un olivo silvestre. Pero resulta que con el tiempo estas ramas que eran del olivo silvestre, que fueron injertadas, empiezan a desgajar ellas mismas, por decirlo así, ¿verdad? Es una paradoja tremenda, ¿no es cierto? Entonces, en esa misma medida, en la misma medida en que el mensaje cristiano tiene que ser explicado cada vez más alejado de su entorno judío, hebreo, de sus raíces, de las raíces originales, las herramientas de interpretación, por lo tanto, que van siendo usadas, son cada vez menos hebreas, menos judías, y el producto de este trabajo fue el surgimiento de un cristianismo totalmente helenizado para intentar alcanzar a los paganos, como lo había sido el judaísmo helenista con Filón de Alejandría para alcanzar a los griegos. Y todos estos elementos, ¿verdad? Tenemos que entenderlos o tenerlos en cuenta en el entorno en el cual surge lo que después se conoce técnicamente
como la teoría o el dogma de la Trinidad, ¿verdad? Bien, entonces aquí pues podemos, yo creo que entender un poco, como decía al principio, pues esto es de mucho más mucho más estudio académico, mucha más investigación de la historia, porque es muy importante. Nosotros, por eso les leí al principio que muchos de nosotros, pues, bendito el Eterno, en nuestra ignorancia y en nuestro deseo y quizás en nuestra inocencia, pues para nosotros todo se resumía, ¿verdad? En un culto, en un servicio semanal, en unas canciones, en escuchar un sermón y ya, y pare de contar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener ese espíritu que tenían los bereanos, de investigar, ser investigativos, conocer la historia, para ir formándonos un cuadro, un panorama y entonces podernos, cada uno de nosotros, formarnos también, ¿verdad? Y tener un propio, por decirlo así, una propia conclusión, ¿verdad? Un propio panorama de todas las cosas, ¿verdad? Por supuesto que pues, el Eterno usa personas, maestros, personas que investigan y todo, pero nosotros, cada uno de nosotros mínimamente debe tener como ese espíritu investigativo, ese espíritu de profundizar, como decimos, no tragar entero, ¿verdad? Porque uno investiga, investiga, investiga y pues uno, la idea es dar a conocer lo más acertadamente la historia, la verdad, para que las personas puedan también, o las personas puedan ser ayudadas, ¿no? También a forjar ese panorama, pero ellas también deben poner de su parte, ¿verdad? Deben poner de su parte y también pues sacar el tiempo para investigar, ¿no? Para la Torá, la historia. Y créanme que es bien interesante cuando uno se encarreta con la investigación, conocimiento de la historia, y lo va relacionando con la Torá, lo va relacionando con los escritos de los emisarios, con las palabras, con los acontecimientos, con todo lo... Entonces, todo va tomando sentido, ¿verdad? Todo va tomando sentido y se va como armando el rompecabezas, ¿verdad? Pero hay muchas historias o muchos antecedentes y contextos que no conocemos, ¿verdad? Sobre todo dentro del Nuevo Testamento, porque no hemos, digamos, investigado la historia, ¿cierto? Entonces, cuando uno investiga la historia, cuando uno investiga todas estas fuentes, todo lo que pasó, por qué se produjo el divorcio entre el cristianismo y sus raíces, todo va cogiendo sentido y todo se le va abriendo a uno, la mente se le va abriendo y entonces está uno como más abierto a recibir, ¿verdad? La mente como más purificada, por decirlo así, con toda esta investigación, todos los estudios, que es de estudios de fuentes muy fidedignas, por supuesto, ¿no? Bien. Ahora entonces vamos a entrar a conocer el primer padre apostólico, ¿verdad? Hay unos hombres que son conocidos como los padres apostólicos. ¿Por qué padres apostólicos? Porque después de los apóstoles genuinos, pues los originales, los primeros, es decir, los 12 y el apóstol Pablo, Shaul, vinieron otros hombres y algunos de estos hombres alcanzaron a tener algún contacto con estos primeros apóstoles, ¿verdad? Y por eso les conoce los padres apostólicos, porque, digamos, vivieron en alguna época o en la última época de la vida de los apóstoles del Mesías, Yeshua. Y este primer apóstol es Clemente de Roma, ¿verdad? Clemente de Roma fue un hombre, fue un cristiano insigne de finales del siglo I. Bien, pero antes de entrar en materia con Clemente, hay que decir que en el cristianismo de esa época también se le consideraba a un padre, ¿verdad? O se llamaba padre a un líder espiritual de su generación, como por decir algo, a un rabino, a un sabio de una generación, a un sadik, por decirlo así. Entonces, lo que es un sadik para una generación dentro del judaísmo, un padre en el cristianismo, ¿verdad? Es lo que sería un padre
para una generación dentro del cristianismo, ¿cierto? Un líder espiritual. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de los padres apostólicos, pues estamos hablando de estos líderes del cristianismo, provenientes obviamente de los gentiles, y que de alguna manera, pues, como les decía ahora, conocieron físicamente a algunos de los 12 apóstoles de Yeshua, o incluso de pronto a Shaul, ¿verdad? Lo pudieron haber conocido. Entonces, el primero es Clemente de Roma. Clemente de Roma fue un cristiano de finales del siglo I y uno de los llamados padres apostólicos, pues, por haber transmitido la predicación, el eco de la predicación de los apóstoles de Yeshua, el Mesías. Se dice que Clemente fue obispo de Roma, en la iglesia en Roma, o supervisor de la iglesia en Roma, de lo que ya dio noticia la lista de obispos, una lista que compiló o recolectó Ireneo de Lyon, que fue otro padre también de la iglesia, quien lo llamó el tercero después de los apóstoles. Ireneo de Lyon hace pues una lista de hombres después de los apóstoles, y pues él dice que Clemente fue el tercero en esa línea después de Pedro y Pablo, y incluso le dedica un espacio considerable. Se suele incluso situar la elección de Clemente en el año 88, más o menos, y su muerte en el año 97. Estamos hablando del primer siglo, ¿sí? O sea que él muy probablemente también pudo haber conocido a Juan, ¿no? A Johanán. Pudo haber conocido a Pablo, muy bien, también, porque él apenas muere en el año 97. En cambio, la Iglesia Católica pues le asigna a él 9 años de episcopado en tiempos de los emperadores Galba y Vespasiano, y el martirio por la fe, mientras que la cronología de Eusebio de Cesarea, que también fue un historiador, y la biografía que trazó Jerónimo de Estridón, que fue otro historiador y padre también de la Iglesia, sitúan su muerte en el tercer año del reinado de Trajano, es decir, en el año 101, ¿cierto? Por su carácter de obispo de la ciudad eterna, o sea, en Roma, la Iglesia Católica lo considera su tercer papa, imagínense, o sea, pero nada que ver con eso, pues, o sea, la Iglesia Católica, con tal de justificar sus mentiras y sus engaños, pues, cogen a cualquier personaje y ya lo montan ahí en el papado, ¿no? Así como fueron incluso a Kefa, a Pedro, que lo mencionan como el primer papa, pero nada más alejado de la realidad. Y supuestamente los papas no pueden ser casados, y Pedro, Kefa, fue casado. Bien, pero de eso después hablamos cuando lleguemos a ese tema. Entonces, su identificación con el autor de la célebre epístola a los Corintios, cuyo nombre aparece en la inscripción en todas las versiones de los manuscritos, es una opinión que concuerda y que fue formulada ya en tiempos muy antiguos. Clemente habría gozado del trato con los apóstoles, incluso recibido el elogio del apóstol Pablo por la colaboración que él prestó a los filipenses. Miremos aquí en Filipenses 4:3. Vamos a ver. Filipenses 4:3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, ¿verdad? O sea, para Pablo, Clemente estaba en el libro de la vida, ¿cierto? Pero este hombre nada que ver con el catolicismo ni con la iglesia romana, ¿verdad? Porque este hombre fue del siglo I, Clemente de Roma, y fue un colaborador, tan es así, pues, que Pablo lo elogia, ¿no? En Filipenses. Entonces vemos cómo este padre apostólico verdaderamente tuvo contacto con aquellos primeros discípulos. Pero después en la Iglesia Católica lo venera como santo y mártir, y su festividad pues la celebran incluso el 23 de noviembre. En Roma incluso existe una antiquísima basílica
que es la Basílica de San Clemente de Letrán, levantada sobre su tumba, ¿verdad? Sabe que la Iglesia romana a los muertos, o sea, le celebra más a los muertos que a los vivos, ¿verdad? Incluso que los milagros suceden es después de muertos, pero cuando cuando están vivos, no les atribuyen casi milagros a una persona en vida. Entonces, sus restos fueron resguardados, los restos de Clemente se dice que fueron resguardados por la Confraternidad de los Santos Ángeles Custodios en la sacristía de la Capilla Paulina del Vaticano, ¿verdad? Ahora, hay dos ciudades latinoamericanas que se disputan el poseer los restos de Clemente, que son la ciudad de Mérida en Venezuela y la de Linares en Chile. Los restos de Clemente están en Chile. Bien, en su obra Contra las herejías, Ireneo, que ahorita hablamos de Ireneo, expuso una lista de los obispos romanos, situando a Clemente romano como el tercer sucesor de los apóstoles Pedro y Pablo. Entonces, Ireneo hace una lista y pone por primero a Pedro, luego Pablo, Clemente, Lino, Anacleto y Evaristo, ¿cierto? Como en esa línea sucesoria, pero no del papado, sino pues como del apostolado. Entonces, en esta enumeración vemos que ahí no aparece citada la palabra papa, de allí que se haya sugerido pues que su presentación como lista papal no, obviamente no es correcta en cuanto al sentido del obispado se refiere. Recordemos que la palabra obispado sí está en el Nuevo Testamento como episcopos, pero allí es supervisor, ¿verdad? Y nada tiene que ver con papado, nada tiene que ver con cardenales, con nada en la Iglesia Católica tiene que ver esta terminología, sino que el griego para supervisor es episcopo, ¿no? O presbiterio. Bien, entonces nada tiene que ver con esto, sino que se trata de un enunciado ordenado del que se valió el autor, en este caso Ireneo, para establecer la sucesión apostólica en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, pues, gentil. Y tomando como ejemplo la iglesia de Roma, considerada una de las más estables de aquel tiempo. Miremos lo que dice Ireneo de Lyon contra las herejías. Vamos a citar un pequeño artículo de Ireneo de Lyon donde dice: pero como sería demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las iglesias en este volumen, indicaremos sobre todo las de las más antiguas y de todos conocidas, la de la iglesia fundada y constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, ¿verdad? Esto lo dice Ireneo de Lyon. Entonces, esta obra se escribió con el fin de combatir el brote gnóstico que se dio durante todo el siglo II y que trataba de conquistar las iglesias de todo el Mediterráneo. Y ya durante el ministerio episcopal de Clemente de Roma, pues aparecieron las primeras divisiones o herejías en la iglesia, que fueron el gnosticismo y el ebionismo, ¿verdad? Bien, Eusebio también mencionó a Clemente de Roma como el tercer sucesor de Pedro en el obispado, no en el papado, y él encuadra el obispado de Clemente de Roma entre los años 92 al 102, más o menos. Tertuliano, que también fue otro padre, que después vamos a verlo más adelante, vamos a ver a Tertuliano, Ireneo, todo esto lo vamos a ver. Tertuliano escribió que fue consagrado obispo incluso por el mismo apóstol Pedro, Keifa, dice Tertuliano, ¿no? Como que Tertuliano dice que Keifa consagró a Clemente de Roma, ¿verdad? Como obispo, o sea, como supervisor de una comunidad, de la comunidad o de la iglesia en Roma. Epifanio de Salamis relató que Clemente renunció al obispado en favor de Lino y Anacleto, que los mencionamos ahora, primero y segundo sucesor de Pedro, pero que a la muerte de estos, él recuperó el cargo. Es posible que Clemente incluso conociese a Pablo, pues porque, como lo mencionamos ahora, puede que él haya sido el destinatario del elogio
que el apóstol Pablo hace por la colaboración prestada a los filipenses, ¿cierto? Que leímos ahora. Con Clemente también, los demás colaboradores míos. Filipenses 4:3. De hecho, Ireneo de Lyon indicó que Clemente había visto personalmente a los apóstoles y que escuchaba con sus propios oídos la predicación de ellos. Clemente, pues, muy probablemente fue un contemporáneo. Durante su obispado en el año 95 surgieron levantamientos contra los presbíteros episcopos, o sea, los obispos, los supervisores o ancianos, como los conocemos también en Corinto, y Clemente, como obispo de la Iglesia de Roma, envió a los corintios una carta llamándolos al orden, pues, y a la obediencia a sus respectivos pastores o maestros o guías, evocando conmovedoramente el recuerdo de los apóstoles Pedro y Pablo y comparando la disciplina eclesiástica con la de la legión romana. Incluso por ahí hay una carta que parece que él escribió a los corintios, ¿cierto? Hay una carta por ahí, se puede conseguir fácilmente. Incluso creo que uno pone ahí carta de Clemente a los corintios y la puede encontrar. Bien, el martirio. La fama extraordinaria de Clemente de Roma, acreditada pues por la cantidad de escritos, de muchos escritos pseudoepígrafos. Un escrito pseudoepígrafo es cuando se consiste en adjudicar o firmar un documento con el nombre de alguien famoso, pero realmente es como cuando, por ejemplo, hay una obra de, por ejemplo, un pintor muy conocido, ¿cierto? Pero esa obra no es dibujada por él, o sea, no es auténtica, es una copia, ¿verdad? Entonces, con la firma de ese autor, de ese pintor, ¿verdad? Entonces es parecido a esto. Estos son pseudoepígrafos, que son documentos que se les adjudica o se firman como si fueran de alguien famoso. Entonces, dice pues que la fama extraordinaria de Clemente de Roma, acreditada por toda esta cantidad de documentos que se le atribuyeron, propició también pues la aparición de algunas leyendas o composiciones biográficas acerca de algunos santos, de algunos hombres también, algunos hombres, digamos, que tuvieron mucha trascendencia, pero que todos estos relatos también fueron fantasiosos, como la que narra, por ejemplo, la deportación de Clemente, ¿verdad?, a Crimea y su martirio por ahogamiento en el mar, donde habría sido arrojado con un hierro en el cuello en medio de prodigios y señales y milagros, pero todo esto pues son relatos que no tienen de pronto mucho asidero o evidencia histórica, por decirlo así. Sin embargo, su carácter de mártir sí resulta fundado a partir de una evidencia o una dedicatoria fragmentada de fines del siglo IV con el término mártir, encontrada en el antiguo Titulus Clementis o basílica dedicada a Clemente por el Papa Ciricio, porque la noticia de su martirio pues se remontaría al menos hasta esa época, ¿no? O sea, pues que realmente el único documento así como de medio creíble podría ser este que se encontró en esta basílica. Ahora, ¿qué más conocemos de Clemente de Roma? Vamos a mirar algunos apartes de algo que él escribió. Conocemos de Clemente muchos de sus pensamientos, y aquí es importante notar cómo Clemente de Roma, en lo que él escribe, en la manera como él se dirige, para él todavía, o más bien no había llegado el concepto de la Trinidad o de la triada de dioses, o de 3 en 1 o de 1 en 3, como lo queramos decir. Para Clemente todavía en la mente de él, ni en los apóstoles había este concepto, ¿cierto? Entonces conocemos de Clemente muchos de sus pensamientos, pues por una carta que él escribió a los Corintios, como les decía ahora, aunque en esa carta se notan algunos conceptos de influencias gnósticas y estoicas, pero la Trinidad como tal no es conocida por Clemente ni enseñada por Clemente. Dice que esta carta más o menos fue escrita en el año 98, ¿verdad? Después, en el año 98 de la era común, muy cercano al tiempo cuando se cree que el último apóstol fue muerto, el apóstol Juan, Johanán, ¿verdad?
Vamos a ver algunos textos de la carta para conocer cómo era el pensamiento de Clemente. En 1:34 dice Clemente: a ellos que son llamados por la voluntad de Dios a través de nuestro Señor Jesús el Mesías, gracias y paz del Altísimo Dios a través de Jesús el Mesías os sean multiplicado, ¿verdad? En este pasaje Clemente vemos separa a Dios de Jesús, ¿cierto? Una cosa es Dios y otra cosa es Cristo, en este caso, pues como él escribió. Aunque más adelante todo este proceso va a desembocar en la Trinidad, aquí vemos que Clemente define muy bien quién es el Eterno y quién es el Mesías, ¿verdad? O sea, Clemente, en la mente de Clemente no hay Trinidad, no hay dos en uno, tres en uno, no. Para Clemente, el Eterno es el Eterno, el Todopoderoso, y Jesús es el Hijo, el Mesías, ¿verdad? Bien. Es como, por ejemplo, decir hoy en día, por ejemplo, vamos a decir algo, por la voluntad del presidente de Colombia a través de su embajador en las Naciones Unidas, se estableció una coalición internacional para luchar contra el tráfico de drogas, ¿verdad? En este ejemplo, pues es evidente que el embajador, ¿cierto?, expresa la voluntad del presidente, pero no es el presidente. El embajador es su representante, es su voz y es su agente. Es lo mismo que quiere decir Clemente y lo mismo que quiso decir o quiere decir Pablo en muchas de sus cartas. Veamos otro texto de su carta a los Corintios. El cetro de Dios, nuestro Señor Jesús el Cristo, no vino en pompa, ni en arrogancia, ni orgullosamente. Pues para Clemente, Yeshua o Jesús, pues como lo escribió, es el representante de la autoridad de Dios. O sea, porque tiene el cetro de Dios y por medio de quien Dios gobierna. Pero Jesús no es necesariamente Dios, sino un representante, ¿verdad?, de Dios, el enviado, por medio de quien él gobierna, a quien él legó toda autoridad. Y por lo tanto, pues un representante no puede ser la misma persona representada sin dejar de ser representante, ¿verdad? Vamos a seguir analizando la carta de Clemente a los Corintios, otro aparte de la carta de Clemente a los Corintios. Dice: no me eches de tu presencia, no me eches de tu presencia y no quites de mí el Espíritu Santo. Fíjese cómo Clemente relaciona el Espíritu Santo con la presencia divina, pero no confunde el Espíritu Santo con el Mesías para hacerlo una misma persona, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, mis hermanos, estamos observando que no hay confusión en la mente de Clemente. O sea, para Clemente no existía tal concepto como la Trinidad, ¿verdad? Ni tres en uno, ni uno en tres, ni dos en uno, ni uno en dos, ¿verdad? Clemente tenía muy claro este concepto de que había un Padre único y que había un Mesías, un enviado. En este caso era Jesús o Yeshua, pues. Yeshua, ¿cierto? Entonces, bien, acá pues vemos cómo entonces ya en la mentalidad de estos primeritos padres todavía no habían estos términos, aunque ya, digamos, por decirlo así, el gnosticismo ya estaba por ahí, pero esto se empieza a desarrollar más adelantico con el estoicismo, el helenismo, ya en todo su furor, ¿verdad? Porque recuerden que Clemente fue murió más o menos en el año 97 o 101, ¿verdad? Entonces todavía no estaba pero ya después, cuando veamos, porque ya vimos pues algunas corrientes de esa época, del segundo siglo, y a partir de ahí es cuando ya empieza esta terminología con la persecución romana, lo que vimos ahora. Entonces todo esto ya se empieza a mezclar dentro del cristianismo. Esto empieza a tomar parte, ¿verdad?, en la mente de los padres de la iglesia, en las enseñanzas de los padres de la iglesia, y pues todo esto empieza a permear el cristianismo de ese tiempo hasta el día de hoy. Todos estos conceptos están arraigados totalmente en la mente, pues, de todos los cristianos, o de la mayoría, ¿verdad? Baruch Hashem, pues que nosotros salimos de ahí también, y pues que Hashem nos ayude también con misericordia, con amor, sobre todo con mucho amor y con mucho respeto,
ayudarle a todas estas personas que todavía estén, digamos, entremezcladas con todas estas doctrinas, con todos estos dogmas, y que Hashem nos dé ese amor, esa sabiduría, ese tacto, para ayudarles también a ellos, a los que estén abiertos, a los que no están abiertos ni modo, pero al menos aquellos que están empezando a abrir su mente, su corazón, que podamos nosotros ayudarles, enseñarles, ¿verdad?, a salir de todas estas doctrinas filosóficas y de todas estas religiones de misterio. Bien, para la próxima semana vamos a continuar con otro padre apostólico que se llama Ignacio de Antioquia o de Antioquía, creo que es muy conocido también, y con Hermas de Roma, ¿verdad? Es muy bueno conocer la mentalidad de estos padres, y porque a través de ellos vamos a empezar a ver también cómo se fue desarrollando esa mentalidad y lo que cada uno pensaba, ¿verdad? Y cómo transmitieron a todos aquellos pues que estaban a su alrededor. Entonces la próxima semana continuamos con Ignacio de Antioquía y con Hermas de Roma, ¿verdad? Capítulo 11 y capítulo 12. Esta es una serie de 34 capítulos. Terminamos capítulo 34, Concilio de Calcedonia, ¿verdad? Vamos a ver todos los concilios: Concilio de Calcedonia, Concilio de Nicea, Sínodo de Antioquía, los Capadocios, Constantinopla, todo eso lo vamos a ver. Y qué bueno que vamos a ver a Justino de Mártir, muy mencionado también, Aristides, Tasiano, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, Marción de Sinope, Montano, Ireneo, que lo mencionamos ahora, Tertuliano, Clemente de Alejandría, que este es otro Clemente, Orígenes, también muy mencionado, ¿verdad? Y pues si verdaderamente no nos perdemos toda esta serie, pues vamos a entender y tener un panorama muy abierto de lo que es el cristianismo, y como les decía ahora, pues vamos a estar en la capacidad de poder ayudar a otras personas. Que Hashem nos ayude en esta labor titánica que tenemos por delante. Es un reto para nosotros educarnos, estudiar, investigar, conocer la historia para poder ayudar a otros. Que así sea y que Hashem nos ayude por su infinita bondad. Amén.